Sí, doctora. Están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, Sí, doctora. Ya. Muy bien. Entonces, para seguir con el rote, vamos a ver que hemos quedado en las infecciones de tracto respiratorio inferior, ¿verdad? Que es el sistema que estamos avanzando. Cuando hablamos de enfermedades o infecciones del tracto respiratorio inferior, nosotros anatómicamente nos tenemos que situar en los bronquios, en los bronquiolos y en los alveolos terminales, que son las infecciones que presentan mayor frecuencia epidemiológicamente hablando. Existen muchas células que revisten los alveolos que son importantes para el asentamiento de este tipo de enfermedades. Principalmente tenemos los neumocitos, que son los que secretan el surfactante. Y el surfactante no es nada más que esa sustancia viscosa que permite que se lleve a cabo el proceso de respiración como tal, ¿no? El intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando los pulmones son maduros, ¿sí? Cuando los pulmones están maduros, van a ver que ustedes van a entender que una persona puede respirar tranquilamente. Sin embargo, cuando los pulmones son inmaduros en un bebé que, por ejemplo, ha nacido antes de término, un bebé que es prematuro, entonces, en este caso, el proceso de respiración no se va a poder llevar a cabo de acuerdo a lo que, de manera adecuada. Entonces, el proceso respiratorio va a estar interrumpido. Aparte de estas células, tenemos los histocitos fibroblastos, las células cebadas y las células del endotelio, que son las que forman parte de los órganos o la comunicación del flujo sanguíneo que lleva el oxígeno a los pulmones al alveolo. Entonces, toda esta estructura, cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias, está comprometida cuando se instala una bacteria o un virus. En este caso, también no podemos olvidarnos de los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares son la primera línea de defensa frente a la invasión viral y bacteriana. Estas células se dedican a fagocitar todo lo que entra e impiden en primera línea que las bacterias se establezcan en los alveolos para producir patología. Lo interesante de los macrófagos es que tienen un pH intracelular ácido que impide la multiplicación bacteriana. Y es por eso que en algún momento va a impedir que se establezca una infección en los pulmones. Estos pequeños azules teñidos de azul son los macrófagos. Cuando existe una infección y nosotros hacemos la tinción de la secreción bronquial, vemos a estas células presentes como defensa. ¿Cuál es la principal función del alveolo pulmonar? Es lo que conocemos como hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso que existe entre oxígeno y dióxido de carbono que se lleva a cabo en los bronquiolos terminales, más específicamente en los alveolos. El pulmón es un órgano que está sumamente irrigado, tiene muchos vasos sanguíneos y en la conexión de los vasos sanguíneos con el alveolo existe el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. El oxígeno ingresa a los tejidos y el dióxido de carbono, que es producto final del metabolismo de las células eucariotas, es eliminado del organismo para que se lleve a cabo el proceso que nosotros
comúnmente conocemos como respiración. Fisiopatológicamente, el alveolo normal se ve de esta forma: sustancias lisas con alto contenido de vasos sanguíneos que tienen una sustancia que se llama moco o secreción bronquial, que es hialina, translúcida y es filamentosa. ¿Qué significa? Que nosotros es como una secreción transparente, no muy espesa, y que coadyuva a que se lleve a cabo el proceso de hematosis. Cuando una infección se localiza en estos alvéolos, la migración de células y la destrucción de las bacterias produce los detritus celulares y también la secreción purulenta, lo que comúnmente llamamos esputo, o si ustedes quieren hablar en lenguaje coloquial, lenguaje callejero, polla, ¿no? El escupitajo, lo que botan a través de su boca, es esta secreción verdosa amarillenta que puede ser un marcador de infección cuando una persona tiene neumonía. Los procesos inflamatorios que ocurren en este lugar se conocen con el nombre de neumonía cuando se deben a bacterias y se llaman neumonitis cuando se deben a virus o a bacterias que carecen de pared, como son los micoplasmas. Como podríamos decir, el que una bacteria, un virus o una bacteria sin pared vaya a sobrevivir en estos espacios, lo que hace es producir un daño estructural que nosotros lo podemos visualizar a través de una radiografía de tórax. Y cuando este daño es grande y logra que se comuniquen varios alvéolos y se formen cavernas o huecos y este contenido pueda llegar a la pleura, sucede lo que llamamos derrame pleural, que comúnmente se conoce como empiema. Fisiopatológicamente hay 3 factores que derivan en una neumonía. Uno es el agente infeccioso, otro es el ser humano y otro es el medio ambiente. Ahora, el agente infeccioso del que nosotros vamos a hablar o vamos a estudiar estas clases, que se localiza en la secreción bronquial, puede llegar a los alvéolos por inhalación directa a través de las fosas nasales, cuando otra persona enferma o portadora de bacterias tose, estornuda, habla cerca de nosotros y nosotros aspiramos esas bacterias. La aspiración de contenido que entra por la boca, cuando hablamos con otra persona también al respirar, aspiramos su flora microbiana y estas por vía descendente llegan hacia los bronquios, los alvéolos y los bronquiolos. En este lugar, primero se establecen, luego empiezan a multiplicarse y empiezan a propagarse a través de las mucosas. Ustedes saben que no todas las bacterias son móviles. Entonces, lo primero que hacen es adherirse al epitelio del tracto respiratorio superior y al empezar a multiplicarse ocupando espacios van migrando a través de la mucosa como piecitos hasta llegar a los alvéolos. Otra forma de contagiar el parénquima pulmonar o llegar a la colonización del mismo es la vía hematógena, que haya bacterias en la sangre que viajan a través de la sangre hacia otro órgano y esas bacterias se localizan en otros órganos y producen la infección de los mismos. Si nosotros hablamos de infecciones del tracto respiratorio inferior, no solamente hablamos de las infecciones localizadas en la mucosa, sino aquellas que se diseminan a los órganos contiguos o a las superficies contiguas. Y podemos clasificarlas en 2 tipos, de la comunidad o intrahospitalarias,
o dependiendo dónde se adquieren, o también por la grupo etario, pero nosotros fácilmente podemos identificar viendo de dónde proviene. Por ejemplo, las infecciones de la comunidad son las que se contagia uno en el lugar donde vive. Y ahí tenemos aquellas que comprometen todo el árbol bronquial, que son la bronquitis aguda, la bronquitis crónica y la bronquiolitis. Las que componen o afectan al parénquima pulmonar ya son las neumonías, que en la antigüedad se llamaban pulmonías, ¿no? Del pulmón, pero actualmente se ve más, se usa más el nombre de neumonía. Y ahí tenemos las neumonías agudas, las neumonías crónicas y las neumonías que se complican con derrame pleural. Y luego tenemos el absceso de pulmón, que es simplemente una colección circunscrita de secreción purulenta en el parénquima pulmonar. La bronquitis es una infección que afecta a los bronquios, que son las ramas primarias de la bifurcación de la tráquea, ¿no? Entonces, en este caso, generalmente se localizan en el tracto respiratorio superior. Cuando nosotros hablamos de bronquitis, tenemos una serie de microorganismos que pueden ser frecuentes en la producción. La bronquitis aguda, tenemos los principales agentes a los virus y después tenemos otros virus y otras bacterias, el CRUP, donde tenemos igual virus y en este caso virus y bacterias. La bronquiolitis, al virus sincitial respiratorio y otros virus y otras bacterias. Y las complicaciones de la bronquitis crónica, ahí ya tenemos más agentes bacterianos y menos virales, como el Haemophilus influenza, que es no serotipificable, la moraxela y otros virus respiratorios. La bronquitis generalmente es una enfermedad de los bronquios que se presenta con tos, que viene después de una afección respiratoria superior como la rinitis o la faringitis. Todas estas, todas estas infecciones que generalmente son producidas por virus tienen casi la misma sintomatología. ¿Cuál es la diferencia entre una bronquitis y un croup? La obstrucción laringea. Y entre un croup y una bronquiolitis es la dificultad respiratoria. Y una bronquitis crónica tenemos menos tos y más fiebre. Pero todos estos agentes ya los han estudiado antes del receso, ¿no? Un principal agente productor de bronquitis aguda es, en este caso, la Bordetella pertussis, que provoca la tosferina. Pero esto lo vamos a pasar porque ya lo han visto. Lo que nos interesa a nosotros en esta clase es la neumonía. ¿Por qué? Porque la neumonía está causada por varios agentes patológicos, sobre todo bacterianos. El 2% de las neumonías infecciosas se complican con un derrame pleural, que no es más que la acumulación de líquido purulento entre las pleuras, que lo que hace es comprimir el pulmón y dificultar la respiración normal. Esta neumonía puede ser intrahospitalaria o extrahospitalaria, puede ser aguda y puede ser crónica. Cuando hablamos de infecciones agudas, nos referimos de aquellas enfermedades que tienen un tiempo de duración menor a 15 días y pueden ser ambulatorias o hospitalarias. ¿Qué significa? Que el paciente se puede contagiar y puede curar su neumonía en su casa o necesita ser internado. El grupo 1 corresponde a las neumonías ambulatorias, el grupo 2 a las neumonías que deben internar a los pacientes. La neumonía aguda es extrahospitalaria cuando contraemos la bacteria fuera del hospital. Y puede ser de dos tipos, típica o atípica.
Típica cuando los microorganismos involucrados son microorganismos fáciles de identificar que comúnmente producen esa enfermedad, como el neumococo, el Haemophilus influenza, que es el que vamos a hablar hoy, la moraxela, el Staphylococcus aureus y algunos bacilos gram negativos, como la Escherichia coli. Puede ser típica post-influenza, que quiere decir que es una complicación de la influenza, que es una enfermedad viral, cuando puede estar comprometido el neumococo y el Staphylococcus aureus. Puede ser una neumonía atípica, puede ser sin eosinofilia, cuando están comprometidas las bacterias, y con eosinofilia cuando están comprometidos algunos parásitos que hacen el ciclo de los. Esta neumonía típica se refiere prácticamente a bacterias que normalmente no producen patología, pero que el individuo o el ser humano tiene algún factor predisponente para que se produzca la neumonía. También hablamos de neumonías intrahospitalarias cuando existe un grupo de bacterias, que ustedes la van a llevar en el último rote, que producen patología y que las contraemos en el hospital por diferentes afecciones y aparecen posterior a las 2 semanas. Esta neumonía también puede ser crónica cuando hablamos de bacterias que necesitan un tiempo de incubación superior a los 15 días hasta los 3 meses, como la tuberculosis, o neumonías aspirativas, cuando se adquieren por un proceso de broncoaspiración, donde no están involucrados los gérmenes comunes, sino algunos anaerobios y otros microorganismos que normalmente están en la boca. El tercer grupo de neumonía, hemos dicho el 1 es ambulatorio, el 2 es hospitalario y el 3 es la tuberculosis, pero ahí van a tener una clase entera de tuberculosis. La neumonía como tal es sumamente importante porque la neumonía adquirida en la comunidad o comúnmente llamada NAC, NAC, nunca se van a olvidar porque es una abreviatura internacional, es la sexta causa de muerte en países de primer mundo. Si en países de primer mundo es la sexta tasa de muerte, en nuestro medio, pues tiene alrededor, esta estadística sube, siendo la tercera, cuarta y hasta segunda tasa de muerte, porque los pacientes que infectan con esta infección generalmente primero van al Yatir y al Cayaguaya o se quedan en su casa tomando mate de manzanilla para ver si se les pasa o mentizan en el tórax para ver si mejoran. Y al último van al médico cuando las consecuencias ya son nefastas. Existen 12 casos por cada 1,000 habitantes al año y el 20% de estos casos que normalmente deberían tratarse en la casa se internan. De estos 20% internados, el 10% ingresa a terapia intensiva y el 8% termina la infección hospitalizada y el resto fallece. El 1 al 5% de los pacientes se trata de manera ambulatoria. ¿Cómo nos contagiamos cualquier neumonía? Ya hemos dicho, por inhalación por la nariz, cuando ingerimos una concentración bacteriana lo suficiente para desatar la enfermedad. Cuando aspiramos estas bacterias a través de la boca y cuando esta aspiración está supeditada a una pérdida de conciencia del paciente, como por ejemplo la broncoaspiración, se complica el cuadro. Y otra forma de contagiarse, hemos dicho, a través de la sangre, cuando el foco infeccioso está lejos de los pulmones, pero la bacteria ingresa a través de este foco hacia los pulmones. En una neumonía adquirida en la comunidad, la prevención implica la vacunación.
El Haemophilus influenza viene dentro del paquete de vacunas del PAI, dentro de la pentavalente. Epidemiológicamente se debe hacer una vigilancia y evitar las complicaciones y hacer un diagnóstico rápido. ¿En qué se basa nuestro seguimiento epidemiológico? En el diagnóstico oportuno, la selección de antibióticos adecuados y evitar la automedicación y no confundir con agentes atípicos en el transcurso de la enfermedad. Es muy importante saber que cualquier neumonía que sucede en mayores de 65 años, pacientes alcohólicos que tienen otras infecciones como diabetes, cáncer, insuficiencia renal hepática u otras infecciones, han sido hospitalizados, tienen broncoaspiración, hay un derrame pleural y la neumonía no es por, por inhalación. Nosotros vemos que tratamos de neumonías complicadas. Y muy importante hacer un seguimiento al paciente y si el fracaso de la antibiótico-terapia empírica que administramos no funciona, debemos acelerar el cambio de antibióticos. La neumonía es una enfermedad fácil de diagnosticar porque se puede diagnosticar mediante una placa radiológica. Etiológicamente es complicada porque los cultivos de esputo o de secreción bronquial solo tienen el 40% de sensibilidad, pero ahora contamos con paneles de diagnóstico de infecciones respiratorias. ¿Qué son estos paneles? Son paneles de biología molecular que en un día nos identifican el agente patógeno. Sin embargo, ¿cuál es el problema? La resistencia bacteriana, que solamente nosotros podemos identificar mediante cultivo. Ya les he dicho, el diagnóstico de una neumonía es sumamente fácil. Solamente hay que preguntar bien al paciente cómo ha sido su enfermedad, cómo ha comenzado, cuánto tiempo va, qué tratamientos caseros ha utilizado. Y en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad que está lúcido, no tiene fiebre, el tratamiento es ambulatorio. En un paciente que debe ser internado porque tiene diferentes factores de riesgo, lo clasificamos como grupo 2 y lo internamos. Y un paciente que tiene tuberculosis, dependiendo del tipo de tuberculosis, también puede ser tratado de manera ambulatoria. Un paciente que pertenece al grupo 1, que es una neumonía adquirida en la comunidad que no requiere hospitalización. ¿Por qué no requiere hospitalización? Porque tenemos muchas limitaciones en los estudios etiológicos. O sea, sería muy interesante que al internar al paciente podamos identificar la bacteria como tal que produce la patología. Sin embargo, esto es complicado porque ya les he dicho que el esputo simplemente tiene un 40% de sensibilidad y especificidad. Y actualmente la biología molecular nos ayuda, pero no hay que olvidar que el tracto respiratorio superior es altamente colonizado por bacterias que no son patógenas. Entonces, a veces es un poco difícil diferenciar cuál es el agente etiológico de una infección o de otra. Entonces, solamente de todos los cultivos que hacemos, el 50% llega a un resultado de antibiograma. Sin embargo, no hay que olvidarse que dentro de realizar un buen diagnóstico, el primer paso es tomar una buena muestra. Y muchas veces una buena muestra viene acompañado de una buena expectoración. Y casi el 50% de las personas que tienen neumonía no saben expectorar. Es fácil, ¿no? Si ustedes van caminando por la calle en un día normal, no en un día de paro, aunque ahora por los bloqueos debe haber más, pasan por alrededor de 100 personas y nosotros vemos que la persona que escupe a nuestro lado o escupe a la calle es totalmente normal.
Sin embargo, no nos damos cuenta que esa persona con su escupitajo está botando miles de bacterias alrededor nuestro, que nosotros estamos aspirando y que esas bacterias se mantienen viables casi por 3 horas suspendidas en el medio ambiente. Entonces, que 3 horas que nosotros estamos aspirando esa cantidad de bacterias podemos ser contagiados. Entonces, el escupir no es solamente una acción de, ¿cómo se llama?, urbanidad y buenos modales, sino el escupir también el no escupir es una forma de prevención de infecciones respiratorias. El 25% de las personas que padecen neumonía ya han ido a la farmacia y se han tomado cualquier antibiótico, ya sea penicilina, oxicilina o ciprofloxacina, que es lo más común. Y los microorganismos son un poco difíciles de cultivar porque son exigentes nutricionales. Cuando hablamos de pacientes que tienen neumonía típica, un prototipo de neumonía típica es el neumococo, por ejemplo. El inicio es abrupto, puede a veces tener secreción nasal, dolor de garganta, un poco de fiebre, tos que va desde tos seca hasta tos productiva, dolor pleurítico que se llama, que es el dolor en la fosa, en la espalda, al terminar la región lumbar. Y cuando nosotros hacemos una radiografía, vemos que la lesión se encuentra localizada. Cuando hablamos de neumonía atípica, como el Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, empieza despacio, dura muchos meses la incubación, no tiene fiebre el paciente, no hay tos, pero cuando aparece la sintomatología, a veces ya es muy difícil de tratar y cuando sacamos una radiografía, casi todo el parénquima pulmonar está ocupado. Es así que nosotros debemos observar en una radiografía los diferentes patrones radiológicos. Un patrón de condensación, que es como nubecita alrededor en todo el parénquima. Tenemos bacterias como Pneumococcus, Haemophilus legionella. Un patrón intersticial que se ve como panal de abejas, es ya más como los virus. Y la cavitación, que son como círculos en el parénquima pulmonar, ya vemos a la tuberculosis como agente etiológico. Cuando hablamos de neumonías típicas, no se debe realizar estudios microbiológicos. El cultivo de esputo está sobrevalorado. El tratamiento simplemente debe basarse en la vigilancia epidemiológica. Y en pacientes internados, ahí sí podemos no utilizar el esputo, sino más que todo el hemocultivo y podemos hacer o obtener muestras por cepillado endotraqueal, lavado bronquial alveolar o biopsia de pulmón o cepillado endotraqueal para obtener los microorganismos con mayor certeza. En pacientes en terapia intensiva podemos aprovechar el estado crítico del paciente y hacer, gracias a la endoscopia transtraqueal, observar por una broncoscopía y hacer un aspirado por lavado de los alveolos y los bronquios, ¿no? Entonces, introducimos el fibrobroncoscopio a los pulmones y a paralelo una manguerita. Insuflamos solución fisiológica y luego aspiramos esa secreción y esta es nuestra muestra. Con seguridad que si hay bacterias y hay desarrollo, esa van a ser el causante de la patología pulmonar. En pacientes que esté indicado este tipo de toma de muestras, en pacientes que tienen neumonía y son inmunocomprometidos, pacientes que tienen cáncer o cuerpos extraños, pacientes que están intubados, pacientes que tienen neumonía crónica, cuando hay tuberculosis y no hay esputo, o en pacientes a que no responden al tratamiento empírico. Entonces, introducimos el fibrobroncoscopio al tracto respiratorio superior y ahí podemos observar las lesiones, hacer un lavado y aspirar para observar qué microorganismos son los causantes de patología.
Sin embargo, si ustedes ven, el fibrobroncoscopio llega hasta cierto lugar y después tenemos que introducir los cepillos y las mangueras de aspiración de manera muy lenta para que podamos obtener. Pero aquí nosotros vamos a poder, espérenme un segundito, vamos a poder ver que esto es una pequeña introducción a lo que realmente nosotros vamos a ver. Y aquí les voy a mostrar una presentación del Instituto Nacional de Salud, donde el Haemophilus influenza es una bacteria importante porque es muy vigilada epidemiológicamente. Esta bacteria, al igual que el neumococo, puede producir infecciones leves, pero puede llevar a complicaciones graves como la meningitis. Entonces, el Haemophilus influenza es una bacteria que forma parte normalmente de todo el tracto respiratorio superior, de la nariz, de la nasofaringe, de la faringe, y en un esputo podemos aislar en adultos y en niños. Esta bacteria es una pequeña bacteria que produce colonias pequeñas transparentes en un agar nutritivo que se llama el agar chocolate y que además tiene una cápsula. Esta cápsula, que tiene los antígenos capsulares, que son diferentes tipos de proteínas, la clasificamos como proteína A, B, C, D, E y F. Y dependiendo del serotipo capsulado que aislemos, este va a ser más patógeno o menos patógeno. El más patógeno y el más problemático de tratar es el Haemophilus influenza de tipo B. Este Haemophilus influenza de tipo B, nosotros lo prevenimos con la administración de la vacuna pentavalente cuando vacunamos tétanos, coqueluche, Haemophilus influenza de tipo B, difteria y hepatitis B. Es una vacuna que se coloca a los 2, 4, 6 meses, un refuerzo al año, año y medio, y se debería colocar otro refuerzo a los 5 años. En algunos países colocan después un refuerzo cada 10 años, porque la complicación más grave que produce es la meningitis. Y el más complicado es el Haemophilus influenza de tipo B. Sin embargo, existen otros Haemophilus influenza que en cápsula que se conocen como Haemophilus influenza no tipificables. ¿Sí? Antes de la introducción de la vacuna, por si acaso esto es HIV con B grande porque es Haemophilus influenza de tipo B, pero no de virus de inmunodeficiencia humana. En el parcial suelen confundir este HIV con el VIH, ¿sí? Entonces tengan cuidado cuando decimos HIV grande, es Haemophilus influenza tipo B. Y cuando decimos HIV, V o V chica, es Human Immunodeficiency Virus, pero nosotros generalmente debemos decir virus de inmunodeficiencia humana, VIH, ¿verdad? Pero a veces confunden y le cambian en el examen y no se dan cuenta de que la pregunta va hacia el Haemophilus influenza de tipo B. El Haemophilus influenza de tipo B es uno de los bacterianos que produce mayor infección en vía respiratoria superior, sobre todo en niños. Por eso la vacuna se da a los 2 años. Y sus complicaciones son las meningitis, la neumonía, la otitis media y en algún caso la epiglotitis. ¿Cuál es su diagrama de infección de esta bacteria? Y bueno, vamos a poder aumentarle aquí para que sea más fácil que vean.
vamos a ver que la muestra, generalmente para identificar esta bacteria, debe obtenerse de un sitio estéril. Por ejemplo, mejor si la obtenemos de la sangre o del líquido cefalorraquídeo en un paciente sospechoso. Debemos inocular esta muestra en agar chocolate y agar sangre al mismo tiempo y llevarlo a un ambiente de incubación de una concentración de oxígeno menor a 20%. Entonces, esto hace que la bacteria desarrolle con facilidad. Al mismo tiempo, la muestra podemos hacer una coloración de Gram de líquido cefalorraquídeo centrifugado y si observamos bacilos Gram negativos, pequeños, pleomórficos, podemos orientar nuestro diagnóstico hacia Haemophilus influenza. Sin embargo, si vemos otros tipos de formas como cocos o bacilos grandes, no es Haemophilus influenza y debemos seguir buscando otro agente patológico. El agar chocolate que utilizamos, que puede estar suplementado con Isovitalex, puede mostrar colonias opacas translúcidas de un color gris cremoso y que desarrollan de forma plana. En el agar sangre que tiene sangre de canero, paradójicamente estas bacterias no crecen. Una vez que nosotros observamos las bacterias, lo más importante es identificar al qué serotipo pertenecen. Y básicamente en la actualidad, nosotros para la serotipificación podemos ayudarnos con biología molecular. Sin embargo, también podemos hacer una serotipificación en láminas o adjuntar al medio de cultivo unos factores que se conocen como factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento nada más y nada menos son que el factor de población 10 y 5 y se adjuntan al cultivo en unas laminitas chiquititas o circulitos de papel filtro o papel filtro cortado en rectángulos pequeños embebidos en estos factores de coagulación. Se colocan 3 factores de coagulación, uno que netamente viene el factor 10, otro que es el factor 5 y otro que viene el factor 10 y 5 en la misma lámina. Se colocan estas pequeñas porciones de papel filtro embebidos en estos factores y se observa si han crecido colonias alrededor de cuando no hay colonias alrededor de estas pequeñas laminitas, quiere decir que no es Haemophilus influenza. Pero cuando hay colonias alrededor de estas, podemos ya decir que es Haemophilus influenza. Al mismo tiempo, se puede hacer un control con solución fisiológica y bacterias suspendidas utilizando antisueros polivalentes, que son como las pruebas de grupo sanguíneo, igualito. Se agarra, se suspende las bacterias en solución fisiológica, se le colocan gotitas de estos antisueros polivalentes y se ve en qué lugar hay aglutinación. Y dependiendo del tipo de aglutinación, podemos identificar el serotipo de estas bacterias. Cuando este serotipo es positivo, hacemos la prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos que necesitamos y ya tenemos un diagnóstico certero de esta bacteria. Entonces, si ustedes se fijan acá, vemos que el Haemophilus influenza es una bacteria gram negativa tipo coco bacilar que tiene una colonia de crema gris translúcida, es anaerobio facultativo
Produce satelitismo, que significa que desarrolla alrededor de las colonias. Es exigente nutricional o fastidioso para el desarrollo y debemos adjuntar en el cultivo factores de estimulación de crecimiento, como el factor 10, que es la hemina, y la nicotina adenina dinucleótido o el NAD, que es el factor 5, utilizando un agar chocolate suplementado con Isobitalex. La temperatura de desarrollo es aproximadamente 35 grados con una concentración de oxígeno del 5 al 10%. Una vez que tenemos estas bacterias, hacemos la prueba de oxidasa. El reactivo de oxidasa nos sirve para ver si la bacteria utiliza el citocromo C oxidasa como parte de la cadena respiratoria y si es positiva, nosotros le damos, vemos que en la tira sale negativo, se tiñe de color lila y si es negativa, vemos que la tira no se tiñe. Esta es una tira de papel filtro que tiene un reactivo embebido y ponemos al contacto con las bacterias y si es positivo se tiñe de lila y si es negativo no se tiñe de nada. Los factores 10 y 5, que son la hemina y el nicotina dinucleótido, son factores que vienen en un papel como este papel. Igual es un papel absorbente que se coloca encima del medio de cultivo, que pueden venir en discos o en tiras de papel filtro. Y llevamos a incubar y después de 18 a 24 horas de incubación, vemos en qué lugar de los factores ha crecido. Y de acuerdo a eso, podemos clasificar dependiendo las especies de hemófilos. Entiendan que Haemophilus influenza no es no es la única especie de este género. Tenemos Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, Haemophilus haemolyticus, parahemolyticus, Aprophilus y Paraprophilus, ¿sí? Dependiendo alrededor de qué factor crezca, nosotros podemos identificar el género. Aumentando la hemólisis que se produce en agar de sangre de conejo, podemos identificar mayormente a la especie. Otras pruebas que nos ayudan es, por ejemplo, la prueba de síntesis de porfirinas, que nos ayuda a identificar la bacteria como tal, que no es más que comprobar la presencia de la producción de la enzima porfobilinogenosintetasa en el Haemophilus influenza. En este caso, colocamos un reactivo con la lámpara de inmunofluorescencia o lámpara de Wood y vemos cuál se ha teñido de color, cuál es positiva y cuál es negativa. La prueba más importante para saber el serotipo es la prueba de serotipificación, que hacemos en un portaobjetos. Lo que hacemos es como una prueba de grupos sanguíneos, suspendemos 5 microlitros de bacterias en un portaobjetos con solución fisiológica, administramos suero polivalente y vemos la presencia o no de aglutinación en la placa. Dependiendo del tipo de suero que hemos utilizado, encontramos el serotipo A, B, C o F. La forma más fácil de hacer es la identificación por reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hacemos es identificar los genes del Haemophilus influenza. Podemos utilizar una prueba específica que es de un solo reactivo, un PCR múltiple donde podemos identificar varias bacterias al mismo tiempo y el PCR en tiempo real que puede ser convencional o múltiple. Esto nos da el diagnóstico en un día.
¿Cuál es la diferencia? Que no tenemos antibiograma. Una prueba, lo importante de tener un cultivo del Haemophilus es que podemos identificar sus mecanismos de resistencia. Para ver si este Haemophilus produce una beta-lactamasa, hacemos una prueba que se conoce como la prueba de la cefinase o cefinasa. Este es un disco como un antibiótico que se coloca en la suspensión de bacterias y se espera un tiempo de 18 a 24 horas. Cuando se tiñe el disco, vemos que es positivo y eso nos indica que la bacteria produce beta-lactamasa, lo que implica que no podemos utilizar ningún beta-lactámico para tratamiento de Haemophilus influenza. Todavía podemos hacer pruebas de identificación de antibiograma según el medio de Bauer-Kirby, solo que utilizamos un medio de cultivo especial que se conoce con el nombre de HTM, que se conoce como Haemophilus Test Medium. Este medio tiene algunos componentes para esta bacteria que es una bacteria que necesita muchos nutrientes para su desarrollo. En este caso, hacemos una suspensión de 0,5 de McFarland, sembramos la bacteria y colocamos los discos según las tablas del CLCI que nos identifican el halo de inhibición o desarrollo bacteriano. En este caso, ustedes ven aquí las bacterias en la placa. Estos discos tienen antibiótico impregnado y esta parte donde no hay crecimiento nos podría indicar que este antibiótico puede utilizarse para la bacteria. Este diámetro se compara con unas tablas y vemos si la bacteria es sensible o resistente. También podemos hacer la concentración inhibitoria mínima, que es utilizar en micropocillos diluciones de antibióticos de diferente concentración, colocamos la muestra y vemos si hay desarrollo o no. Para eso nosotros tenemos las normas del CLCI que salen cada año, que nos muestran los puntos de corte de la bacteria a los diferentes antibióticos. ¿Cuál es la forma de prevención del Haemophilus influenza? La vacuna, ¿sí? Ya hemos dicho, la vacuna pentavalente es la que nos ayuda a prevenir una infección por esta bacteria. ¿Para qué nos vacunamos? No solamente para no infectarnos, sino también para evitar la peor complicación que es la meningitis, porque la meningitis bacteriana tiene como consecuencia sordera, ceguera, parálisis cerebral infantil y en el caso de los adultos mayores puede llegar a la muerte. Muy bien, han debido ver, bueno, se ha subido la publicación de las teóricas. El día miércoles no hay clases porque haya asueto a los docentes. Esperemos que todo se solucione. Sin embargo, el día lunes ya tendrían su siguiente clase, que es, creo que con el doctor Trigoso, y él de igual manera va a mandar el link para que puedan conectarse o si se soluciona la situación un poco, ya volver a la presencialidad. En cuanto a prácticas, cuando volvamos todo va a ser recalendarizado y vamos a poder pasar las prácticas porque tenemos tiempo para hacerlo, para poder concluir con el programa. Así que el día lunes ya nos vemos con el doctor Trigoso y dime, Adriana Macías, cualquier cosa, Adriana, Una disculpa, doctora. ¿qué ha pasado? No, levanté mi manito por error, doctora. Una disculpa. Ah, ya, perfecto. Entonces nos vemos pronto, si todo sale bien. Si no, por la pantalla. Pero cualquier cosa con su representante. También la revisión del examen, la presentación de justificativos se va a realizar, se va a reprogramar. Así que no hay problema por aquí. ¿Sí? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.